They'll never take me alive. I'm getting high with my 4-5. Cocked on these suckers, time to die. Even as a young... A mi manquiana BC, hoy vamos a hacer una canción de Tupac Shakur en una base estilo los 90, 80, 90 y una base estilo más moderna, más actual. Así que quédense en sintonía, suscríbase, denle like, compártalo y vamos para encima. Lo primero que necesitas para hacer un ritmo o una base, que es la primera que haremos de los años 80, 90, es que debes tener sonidos de esa época. No tienes cajas de la época y lo tienes en galerías de sonidos Fruity Loop, que trae bastantes sonidos de esa época, y le bajas un poco la resolución. Vamos a explicar cómo se hace paso a paso. La gracia de bajarle la resolución es que suene low-fi, que suena de esa época, como la palabra lo dice, low-fi. Hi-fi, alta resolución, que es lo que se usa hoy en día, 80, 90, low-fi en la música urbana. Low-fi porque en ese tiempo los samplers no grababan en alta fidelidad. Entonces tenían una resolución baja y por eso le daba el sonido bastante particular a la música urbana. En mi caso particular, en el canal de la batería, lo primero que le metí fue un efecto de vinilo. Como aquí se puede ver, en este caso de los años 80, yo puedo seleccionar si quiero que suene al vinilo del 2000, 80, 70, 60, y él va cambiando el color y el sonido del vinilo. Evidentemente, entre más hacia acá está, menos peso y menos bajo tiene. Aquí tenemos por lo menos un vinilo donde hay un bombo. Y entonces vamos a agarrar estos kicks y estos snares y vamos a ponerlos, vamos a meterlos, puede ser directamente al sampler o a la PC. En este caso vamos a pasarlos a la PC. Hicimos un video anterior en el que voy a poner el link en la descripción, donde se muestra cómo sacamos los sonidos directamente de los vinilos. Lo segundo, que es ley universal en todos los hip hop 80-90, es que la melodía debe ser sampleada. A mediados de los años 90, con el rap del West Coast, Dr. Dre y esa gente comenzaron a meterle sonidos sintéticos musicales, pero siempre encima de una melodía base que habían sampleado de algún disco, de algún vinilo. Nosotros en Latinoamérica, los aldeanos generalmente usan latinas. En este caso vamos a utilizar este vinilo que tiene la canción que aparece aquí listada, Porque Yo Te Amo, de Sandro. El inicio de la canción, que es lo que generalmente se utiliza a la hora del sampleo. Entonces aquí podemos ver algunos de los vinilos que más utilizo, especialmente en la sección de baladas hacia atrás, la sección latina y la sección de lo que es mucho jazz, blues, música árabe. Se utiliza mucho para samplear hip hop. Entonces en este caso voy a trabajar yo directamente en la PC, ya pasamos los sonidos a la PC, pero si ustedes los que prefieren trabajar con sampler, quiere hacer una base de hip hop actual, por ejemplo, simplemente selecciona los sonidos de alta resolución. Y son sonidos de alta resolución hi-fi. Pero si va a trabajar entonces una canción de los 80-90 boom bap, necesita bajar la resolución. Un bombo un poquito menos calidad, un redoblante más fuerte pero más seco. Actualmente se utilizan redoblantes más finos y de calidad. Antes se utilizaban redoblantes más fuertes pero con menos resolución. Y el hi-hat también tiene que ser de baja resolución. El actual, alta resolución. El viejo, el mejor sampler que yo recomiendo para trabajar percusiones, ya sea de reggaetón, hip hop, etcétera, es este FPC, ¿verdad? Viene ya incorporado en el Fruity Loop y yo lo tengo linkeado a este pad, ¿verdad? Todos los sonidos que metí acá de la galería los arrastro simplemente aquí, los toco desde el pad. Y el FPC entonces maneja dos bancos. Tengo puros kicks aquí de baja resolución, puro low five, y aquí tenemos puros kicks, puros snares low five. Y en el segundo banco entonces tenemos los hats, también low five. Este fue el que usé. A ver, aquí. Este fue el que usé. Y luego acá arriba tenemos sonidos de percusión general. Aquí tenemos entonces
por lo menos el loop de Sandro que estamos utilizando. Ahí le pusimos un poquito de reverberador, como se escuchó. En este caso, para esta canción, me decidí por este kick con este snare. Este kick, este snare. Y en los hats seleccioné este hat de aquí. Así quedaría nuestra base. También le asigné vía MIDI este volumen a la batería. En caso tal de que necesite más canales, entonces los asigno acá. Puedo asignar, por ejemplo, la batería aquí, el bajo, los pianos, sintetizadores, voces, uno a cada canal, como si fuera la consola esta del Fruity Loop. O puedo simplemente poner un canal de batería en cada uno, irlos nivelando aquí, ponerles efectos, ponerles eco, paneo, eso que generalmente se estipula. Pero esta base la vamos a hacer tipo 80-90, así que no vamos a necesitar nada de eso. Y aquí tenemos el control de la batería. Así va sonando por mientras. Pero ese sonido aún no es de los 80 y de los 90. Necesitamos trabajarlo para que suene un poco más a vinilo de los 80 y 90. ¿Qué hacemos entonces? Le metí aquí el ruido este al máximo. Sería el ruido de vinilo. Le metí a 3% una rayadura. Hace sentir como que el ritmo brincara un poquito, pero no mucho. Entonces este es uno de los efectos que yo utilizo para dar efecto de vinilo. Otra técnica sería insertar, por ejemplo, un ecualizador. Entonces en el ecualizador gráfico lo que hace es que eliminas un poco los bajos, eliminas un poco el brillo y le subes un poco a los medios, que es más o menos como sonaba la música de los 70 y de los 80. Entonces ya suena un poco más con ese estilo. Lo otro que hacía es que entonces en un canal aparte montaba un ruido de vinil real. Entonces el sonido ese como sin bajo y sin brillo, aparte del sonido, le daba un efecto de vinil. Otra cosa que hice también fue que le metí un poco de delay. Le metí un poquito de delay, ¿verdad? Que eso se hacía mucho en el reggae de los 80 y 90 y un poquito en el rap. Se le metía un poquito de delay a la música. Le metí un ecualizador paramétrico para que el bombo, le bajé esta frecuencia del bombo, no tuviera tanta pegada y para que no tuviera tampoco ni el snare ni el hi-hat tuvieran tanto brillo. Entonces el bombo suena más opaco porque no tiene estas frecuencias medias y el snare y el hi-hat no suenan con tanto brillo. Entonces tenemos este plugin, tenemos el delay, esta es la línea esta que está aquí, es la línea de las notas de la percusión. Tenemos el vinilo y un compresor que lo metimos a menos 7.6 de threshold en este caso, porque eso es lo que me pareció de acuerdo a los volúmenes que tenía seteado en el FPC. Recuerden que en el FPC usted también puede ponerle un volumen a cada instrumento, puede ponerle el volumen y puede ponerle el paneo y cambiar el tono de cada instrumento. Entonces, como ya tenía los sonidos más o menos nivelados en el FPC, le metí el threshold a menos 7.6 a un radio de 2.4, que es de 2 a 4, o sea que por cada salen 2 decibeles por cada 4 que entran, no es mucho, y luego le subí el volumen a más 8 de ganancia. La compresión fue rápida, con un release de 167 milisegundos después de que acaba la compresión para que caiga sobre el siguiente, para que comprima el siguiente sonido. Vamos a bajárselo. Y el ataque sí a todo, ¿verdad? A toda velocidad, o sea que el compresor comienza a actuar inmediatamente. Estos fueron los plugins que utilicé para que la base que hice sonara más 80-90 y vamos a ver la diferencia con efectos, sin efectos. Muy bien, así suena la base natural. Luego así suena con los plugins.
El loop de Sandro también está procesado para que suene 80-90, a pesar de que ya es una canción de los años 70 u 80, no recuerdo lo que dice el vinilo. Se le metió un reverberador porque hay algunos samples que voy a estar cortando. Cada vez, digamos, que lo detenga, el reverberador suena. ¿Ves? Puedo bajárselo un poco. Luego de eso, les recomiendo que haga lo que muchos beatmakers no quieren hacer, que es aprender música. Debe aprender música, estudie teoría musical, métase a un curso. Si me conoce, quiere que yo le dé clases, le puedo dar clases o le puedo mandar también unos archivos en donde pueda aprender teoría musical rápidamente. Entonces lo que hicimos fue que pusimos a correr el loop de Sandro. Pusimos a correr el loop de Sandro y lo único que hicimos fue que buscamos en qué tono está. Vamos a utilizar estas notas de bajo entonces. Obviamente pude haberlas utilizado de otra manera. Me decidí a utilizarla como la melodía principal de antes de que comience el coro, que es así. Entonces el bajo también está trabajado con lo que se hacía en ese tiempo, porque los bajos los sacaban de máquinas que eran líneas de bajo, o le contrataban a un músico que lo tocara, o lo sacaban de algún vinilo que tampoco tenía mucha calidad y mucho peso, o lo tocaban desde algún piano o sintetizador, como hacía Dr. Dre, por ejemplo. En el caso de Cypress Hill los tocaban en vivo en muchas de las grabaciones. Lo que hicimos fue que tomamos un bajo que sonara a los 80 y 90, que no tuviera mucho peso, y entonces con la técnica de los 80 y 90 tratamos de meterle peso para que suene a un bajo que se le trató de meter peso en los 80 y 90, no agarrando un plugin de alta calidad actual. Tú agarras un plugin de alta calidad actual y va a tener un subbajo y una potencia demasiado definida, demasiado hi-fi para un ritmo de los 80 y 90, que es lo que estamos haciendo. Entonces en este caso el bajo se le metió un ecualizador. Este es el bajo. Este fue el ecualizador que se le metió. Se ve aquí cómo corto todas las frecuencias, absolutamente todas las frecuencias que le daban el slap ese de jazz, que le daban esas frecuencias medias y altas. Todo se lo corté y solamente dejé los sub bajos fue lo que dejé de ese sonido. ¿Por qué dejé solamente los sub bajos y no dejé frecuencias aquí? Porque aquí está golpeando el kick. Aquí golpea el bajo, aquí en esta frecuencia, si tuviera un ecualizador general, va a comenzar a golpear el kick. El snare va a estar golpeando por aquí y los hats por acá, por este área. No va a haber mucho brillo y no va a haber mucho sub bajo. En este caso, podría hasta eliminar esta frecuencia, no se van ni a sentir tampoco. Y aparte de eso, se le metió también al bajo entonces un maximizador. Agarré sobre los 85 Hz, ¿verdad? Que vendría siendo este área que está aquí, que es el área que más se percibe, que se percibía más en las bocinas de esa época, en los equipos de sonido y los carros de esa época. Considero que puede estar por este área. Los bajos se sentían más aquí. Acá en las discotecas y los clubs y en los carros actuales con esas bocinas tan grandes se siente más aquí. De hecho, en los estudios modernos actuales que tienen bocinas gigantescas también se sienten estas frecuencias. Pero lo que sería para celular, para bocinas de casa y para bocinas de estudio, esta frecuencia aquí fue la que le tomé, 85 Hz, y se la puse al máximo. Entonces el bajo sonaría así. Y sin efectos sonaba asá. Entonces ahora suena con el ecualizador cortando la frecuencia y con el maximizador de bajo, suena a un bajo viejo trabajado para que suene fuerte. No suena a un plugin que se agarró de alta fidelidad con un subwoofer fuerte de un principio. Entonces la base hasta el momento sonaría así, ¿no?
pudiera agarrar el bajo por lo menos y cortarlo aquí y quitarle la última nota que baja para que quede así. Queda más al estilo de Cypress Hill, de DJ Mock. Pero la razón por la que le dejé esa nota allá abajo es porque la canción hace ese cambio en una parte. Ahí, ¿ves? La canción, tengo otro loop que no estoy usando en este ritmo, que tiene unas voces y tiene más notas. Es como ese loop lo tiene, decidí dejárselo al bajo para que diera la sensación de la canción esa vieja. Y entonces aquí tenemos el acapela de Tupac. Vamos a usarla tal cual está. But take me alive, I'm getting high with my 4-5. Cocked on these suckers, time to die, even as a youngster. Ahora, cabe destacar que estos loops, este loop de Sandro, la canción estaba a 90 BPM, si no me equivoco, y yo había hecho la base original a 94. Yo lo bajé todo a 84 BPM para que estuviera a la velocidad de la acapela original de Tupac, que estaba en 84. Entonces, a la voz de Tupac, al final solamente le apliqué un poquito de compresión. No le puse mucho, estaba grabada casi a un nivel bastante parejo todo. Le puse solamente una compresión de 2 a 4 a menos 16 decibeles, porque la canción está grabada bien bajita. Y luego le metí unos 3 decibeles de ganancia en la voz. Y eso le metí un poquito de delay simplemente porque el ritmo en sí yo le metí delay. Entonces para que no suene la voz como que muy distanciada del ritmo, que tenga más o menos los efectos del ritmo. Entonces ahora lo que nos falta es meterle unos sintetizadores y vamos a ver cómo suena. Bueno, este sintetizador no lo había abierto anteriormente, es la primera vez que lo abro exclusivamente para este video. Es un software que emula los sintetizadores Minimoog que se utilizaban mucho en esa época. No estoy seguro si Dr. Dre los habrá utilizado, pero se utilizaban demasiado, así que no me sorprende. Aquí lo estoy tocando desde mi controlador. A ver, vamos a encontrar un pad que nos guste. Un sonido lead, por ejemplo. Así sonaría la canción Tupac cantando más o menos en los 80s y 90s. They'll never take me alive, I'm getting high with my 4-5. Cocked on these suckers, time to die, even as a youngster. Causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. But now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed helped me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Don't worry, I'm about to crash upon the curb, cause my vision's blurry. Maybe if they tried to understand me, what should I do? I had to feed my fucking family. What else could I do? Or be a thug? I'm slanging with the homies, fuck hanging with them phonies in the club. Got my mind on danger, never been a stranger to homicide. My city's full of gangbangers and drive-bys. Why do we die at an early age? He was so young, but still a victim of the 12 gauge. My memories of a corpse, mind full of sick thoughts, and I ain't going back to court. So fuck what you thought. I'm drinking Hennessy, running from my enemies. Will I let her be 23? There's so much pain. Voy a tomar esa misma canción que hice y voy a modernizar un poco los sonidos, a ver cómo suena Tupac en una base un poco más actual. Lo primero que voy a hacer evidentemente es reemplazar el FPC, el sampler. De pronto puedo utilizar, no, la de reggaeton no, vamos a utilizar la de dubstep. ¿Ven los snares? Mejor definido, mucha más calidad. El siguiente banco, subwoofers. Todo mucho más limpio. Vamos a proceder a hacer los cambios entonces. Primero ya cambiamos el banco de sonido, tenemos un banco de sonido mucho más actual. Y segundo tenemos que cambiar la ejecución. Evidentemente no se toca con la misma ejecución el rap de los 80 y 90 que con la de ahora. Podemos hacer algo como, por ejemplo, vamos a probar.
Vamos a cambiar los hats también, pero no vamos a tener una ejecución tan sencilla como los hats de los 80 y los 90. Podemos hacer algo como que... Vamos a probarlo cómo suena sobre la canción. Vamos a reemplazar el plugin del bajo. Espero que estén escuchando eso con audífono porque es un bajo brutal. Take me alive, I'm getting high with my profile. Copped on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. Ahora voy a poner al final del video las dos canciones completas en alta fidelidad, ambas, para que la puedas escuchar en audífonos, en monitores del estudio, la diferencia real entre las dos. Entonces lo que voy a hacer en este momento es que voy a introducirle una melodía tocada como se hace con la música actual, el drill, el hip hop actual, el trap, el dubstep, el R&B, ¿verdad? Entonces vamos a meter un plugin con una melodía y vamos a tocar una melodía en mi menor, que fue que hicimos la pista anterior. They'll never take me alive, I'm getting high with my profile. Copped on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust and damn. Entonces, habiendo introducido la melodía, sonaría más o menos así. They'll never take me alive, I'm getting high with my 4-5. Copped on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. And now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed helped me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Vamos a hacer la comparación entre los dos temas. Y entonces abajo en la descripción les voy a dejar un link de descarga para que puedan descargar ambas canciones. 1 minuto cada una simplemente. They'll never take me alive, I'm getting high with my 4-5. Copped on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. And now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed helped me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving, going up. I'm about to crash up on the curb, cause my vision's blurry. Maybe if they tried to understand me, what should I do? I had to feed my fucking family. What else could I do? Or be a thug? I'm slaying with the homies, fuck hanging with the phonies in the club. Got my mind on danger, never been a stranger to homicide. My city's full of gangbangers and drive-bys. Why do we die at an early age? We were so young, but still a victim of the 12 gauge. My memories of a corpse, mind full of sick thoughts, and I ain't going back to court. So fuck what you thought. I'm drinking Hennessy, running from my enemies. Well, I live to be 23, there's so much pain. En este caso ambas canciones están sin masterizar y están solamente premezcladas. ¿Okay? La masterización le da un poquito más el color a cada una, pero se nota la diferencia de la resolución y la intención de cada pista. Ya sabes, sígueme, suscríbete al canal, compártelo, revísate más videos que tengo en la lista de reproducción Cannabis Making Rhythms. Es donde más tengo tips así generales para las personas que están comenzando a ser beatmakers. Entonces, a mi man Cannabis, sí. ¡Pam!